Están en medio de una marcha agotadora. El sol quema, el cansancio pesa, y de pronto un soldado grita con urgencia: «Por Júpiter, que alguien cabe un hoyo». No hay baños, no hay letrinas, solo tierra dura y el apremio más básico. En ese instante, la realidad del ejército romano queda al descubierto, la necesidad de hacer sus necesidades sin perder tiempo ni disciplina. No era solo un problema incómodo, era una cuestión urgente, porque aguantar podía acabar con un soldado enfermo o peor. Cada legionario sabía que, aunque llevara la armadura más pesada y la mejor espada, sin poder hacer lo básico, su cuerpo se rebelaría. Así que la marcha no paraba, pero alguien tenía que encargarse de cavar ese hueco, rápido y eficiente, sin drama. Este era el lado invisible de la guerra, no solo el choque de espadas o las órdenes gritadas, sino la lucha constante con lo más humano y prosaico. Porque cuando estás en campaña, la falta de baños no es un detalle, es un enemigo silencioso que amenaza con derrumbar toda la disciplina. Y si tú alguna vez te has encontrado en una situación incómoda sin baño cerca, dale un like y suscríbete para que al menos tu cerebro no tenga que aguantar esta tortura solo. Si quieres, comenta la situación incómoda que has vivido en los comentarios, te leemos. La solución romana para el problema del baño en campaña era sorprendentemente práctica. Cada legionario cargaba con una pala llamada militaris, no solo para abrir trincheras o defenderse, sino también para excavar su propia letrina improvisada. Las órdenes eran claras: en cuanto el ejército se detenía, cada soldado debía cavar un hoyo para sus necesidades. Esta rutina, repetida miles de veces, se convirtió en parte de la disciplina romana. No había tiempo para excusas. La higiene, aunque básica, era un mandato. Además, la ubicación de estas letrinas era estratégica. Se cavaban lejos del campamento, en dirección opuesta al viento y a las fuentes de agua. Roma entendía que la higiene era tan vital como la espada para mantener la salud de sus soldados. Aunque suene rudimentario, este sistema evitaba epidemias devastadoras y mantenía la moral. La sombra de una legión apestosa y enferma era peor que cualquier enemigo germano. La disciplina llegaba a cada rincón, incluso al más humilde hoyo en la tierra. El ejército romano no solo luchaba con armas, lo hacía con palas, con protocolos mínimos pero efectivos, que le permitieron sobrevivir durante siglos en condiciones extremas. Entre las curiosidades más extrañas del campamento romano estaba el tersorium, un palo con una esponja atada al extremo, utilizado como papel higiénico improvisado. Imagina la escena: decenas de soldados compartiendo ese mismo utensilio, sumergiéndolo en vinagre o agua salada para limpiarlo, una práctica que hoy nos resultaría insoportable, pero que para ellos era la norma. No había privacidad ni individualismo, sino un ritual colectivo y brutal. El tersorium era símbolo de la eficiencia romana, pero también un vector invisible de bacterias y enfermedades. Las infecciones intestinales no eran casualidad, en parte surgían de este mismo instrumento. Este detalle revela cómo la mentalidad romana priorizaba la practicidad y la disciplina por encima del confort o la higiene moderna. No existía el tabú, la salud del grupo era lo primero, aunque implicara compartir un papel común. El tersorium era, a la vez, una muestra de ingenio y un recordatorio de que, en el fondo, el ejército romano convivía a diario con riesgos que iban más allá del campo de batalla. El enemigo más cruel y silencioso del legionario romano no siempre llevaba espada ni lanza. Era la disentería, una infección intestinal que diezmaba filas enteras mucho más rápido que cualquier ataque bárbaro. Durante las largas campañas, la falta de agua limpia y las malas condiciones higiénicas convertían a las legiones en víctimas fáciles de esta enfermedad. Imagina un soldado que, debilitado por cólicos y diarreas, intenta mantener la formación bajo el sol abrasador, con el sudor pegado y el cuerpo exhausto. No eran casos aislados, los brotes podían desatarse en cuestión de días, dejando a decenas incapacitados o muertos. Los médicos del ejército luchaban contra reloj, sin antibióticos, recurriendo a remedios tradicionales, pero muchas veces la única opción era esperar. Esta batalla invisible condicionó muchas campañas.
La supervivencia dependía tanto de la habilidad militar como de la capacidad para contener la plaga. Por eso, la higiene, por muy rudimentaria que fuera, era un asunto de vida o muerte. Y aunque en las crónicas romanas se ensalza la gloria en combate, pocos mencionan que muchas legiones fueron vencidas no por sus enemigos, sino por su propio intestino. Puede parecer un lujo imposible, pero algunas legiones romanas llevaban baños improvisados incluso en campaña. No se trataba solo de comodidad, era una cuestión de supervivencia. Cuando las circunstancias lo permitían, el ejército buscaba ríos o arroyos para que los soldados se lavaran, eliminando suciedad, sudor y sobre todo piojos y parásitos. En ocasiones se montaban pequeñas termas portátiles con madera y piedras, una proeza logística que mostraba hasta dónde llegaba la disciplina romana. No todos tenían ese privilegio, muchas tropas marchaban semanas sin un solo baño. La diferencia entre una legión higiénica y una que no lo era podía marcar la diferencia entre un ejército fuerte y uno diezmado por enfermedades. El baño era también un ritual que ayudaba a mantener la moral. Imagínate el alivio tras días de polvo y sudor, sentir el agua fría en la piel, aunque fuera solo por unos minutos. No era lujo, era una pequeña batalla ganada en la guerra diaria contra la suciedad y la enfermedad. Si la falta de baños era un enemigo, los parásitos eran sus secuaces constantes. Los soldados romanos cargaban con enemigos invisibles, piojos, sarna, hongos y otras infecciones que hacían la vida en campaña una tortura silenciosa. Para combatirlos, algunos legionarios se afeitaban la cabeza, otros aplicaban mezclas de vinagre, grasa o ceniza para espantar a estos invasores diminutos. No era solo incomodidad, las infecciones podían abrir la puerta a enfermedades más graves. Estos pequeños enemigos afectaban la moral y la salud, y por más disciplina que impusiera el ejército, el contacto cercano en tiendas y campamentos hacía casi imposible evitarlos. Era una guerra dentro de la guerra, donde el enemigo no era visible pero el daño era real. Cuando el ejército se quedaba más de unos días en un mismo lugar, el problema no era la falta de baños, sino el exceso de excrementos mal gestionados. Las letrinas mal excavadas y mal ubicadas convertían los campamentos en trampas olorosas. El viento podía cambiar en cualquier momento y llevar ese hedor justo a donde dormían los soldados. Las moscas infestaban el ambiente, portadoras de enfermedades. La disciplina higiénica era puesta a prueba hasta el límite. Había que cavar fosas profundas, limpiar constantemente y mantener la distancia entre tiendas y letrinas. Un día en un campamento saturado de suciedad era una prueba de resistencia para cuerpo y mente. En el ejército romano, la disciplina no se limitaba solo al combate o al entrenamiento físico. La limpieza personal era una extensión del orden que todo centurión exigía con rigor. Imagina un campamento en plena formación. El centurión recorre las filas y no solo observa si los soldados están en posición, también detecta el olor corporal, el aliento y hasta el estado del manto que lleva cada legionario. Un simple descuido podía significar un castigo inmediato. No era raro que un soldado que oliera mal recibiera la orden de lavarse en el río más cercano o, si la situación lo ameritaba, fuera enviado a cavar fosas o limpiar letrinas como castigo. Estos castigos eran duros y humillantes, pero también tenían una función práctica. Obligaban a mantener la higiene personal para evitar enfermedades. Algunos relatos sugieren que en ocasiones los centuriones tenían narices entrenadas para detectar la más mínima falta de limpieza, porque un soldado mal cuidado podía convertirse en un foco de infección que ponía en riesgo a toda la unidad. Esta vigilancia olfativa era una manera más de imponer autoridad y mantener el ejército preparado para la batalla, no solo con armas, sino con cuerpos fuertes y saludables. Cuando ni la pala ni el tersorium podían frenar las enfermedades, los soldados romanos buscaban protección en algo más intangible, la fe. No era raro ver a legionarios llevando amuletos contra la peste o rezando a dioses específicos para alejar las enfermedades. Júpiter, Esculapio y otros dioses de la salud tenían un papel importante en la mente del soldado que vivía entre la espada y la infección. Algunos creían que ciertos olores protegían contra el mal,
Por eso, no solo se limpiaban con vinagre, sino que quemaban hierbas aromáticas en los campamentos para purificar el aire. Otros evitaban alimentos que se pensaba podían atraer la enfermedad, mezclando ciencia y superstición en una misma batalla. Estas creencias reflejaban la precariedad médica de la época, pero también la esperanza desesperada que mantenía con vida a legiones enteras. Así, entre palas, esponjas y oraciones, la lucha por la supervivencia en el ejército romano era tan física como espiritual. En las largas campañas del Imperio Romano, las batallas no solo se libraban con espadas y lanzas. Muchas veces, la verdadera guerra era contra lo invisible, la infección, la suciedad y la enfermedad. Los ejércitos que mejor entendían la importancia de la higiene eran los que sobrevivían más tiempo y conquistaban más territorios. La disciplina para cavar letrinas, el uso del tersorium, el lavado constante y hasta las precauciones espirituales fueron piezas fundamentales para mantener a los soldados vivos y en combate. Roma no solo construyó un imperio con legiones de hierro, sino también con letrinas, protocolos y costumbres que hoy nos parecen básicas, pero entonces eran revolucionarias. La higiene fue una victoria silenciosa, invisible, que marcó la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y mientras el polvo de las marchas se asentaba, la verdadera conquista se mantenía en la limpieza de un soldado que, contra viento y pestilencia, seguía en pie.